Mateo 21, versículos 23 al 27. Acompáñame con tu vista. Dice: Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús respondió: Yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Él a su vez les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Acompáñame a orar. Padre, que tu palabra sea predicada con fidelidad y que podamos escuchar tu voz, Señor. Podamos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos, que nuestros corazones puedan darse cuenta, Señor, de lo que tú estás hablando, que seamos confrontados. Ilumina nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a obedecerte, a escucharte, a creer en ti, Padre, cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte. Esta es la sesión número 3 de la serie de Evangelio y Cultura. Y en esta sesión de Evangelio y Cultura estamos tratando con el tema de ídolos culturales. Hablamos de que la cultura es algo que está a nuestro alrededor. Es imposible escapar de la cultura. Es imposible porque necesitas entonces salir del mundo, irte de este mundo a un lugar donde no haya otra persona más que tú. Ciertamente no somos llamados a dejar la cultura, sino a predicar el evangelio a la cultura. Pero es importante que tú y yo nos demos cuenta de que así como tú y yo estamos en este mundo, la cultura ejerce una influencia sobre nosotros. Existe lo que se llama un credo cultural, y quiero darte la definición de un credo cultural. Un credo cultural es un conjunto de creencias, principios, valores compartidos que definen la identidad de una comunidad y guían la conducta de sus miembros, incluyendo sus principios morales, éticos y espirituales. Te la repito. Es un conjunto de creencias, principios y valores compartidos que definen la identidad de una comunidad y guían la conducta de sus miembros, incluyendo sus principios morales, éticos y espirituales. En español, un credo cultural básicamente es lo que la cultura cree, que dicta cómo nos comportamos, qué valoramos, qué pensamos respecto a bueno o malo de las cosas. Y ahora, el mundo tiene credos culturales y tú y yo estamos en medio de él. El mundo, hablando de las personas, continuamente está predicando lo que cree. Y tú y yo muchas veces afirmamos y adoptamos estas creencias sin saberlo, sin darnos cuenta. En la era de las redes sociales y de la comunicación por internet, donde la información está plasmada enfrente de ti 24/7, continuamente se te está predicando lo que el mundo cree. Pero ¿cuánto de lo que el mundo cree tú lo estás afirmando, tú lo estás adoptando, te está arrastrando junto con él? Y entonces con esta serie mi principal propósito es que te hagas consciente, que estemos atentos a lo que está predicando el mundo y que podamos examinar nuestras vidas para ver si hemos sido mal influenciados por una corriente de enseñanza contraria a la Biblia, aún sin darnos cuenta. Sí, y aquí quiero dejarte esto bien en claro. Todos hemos sido influenciados por la cultura, porque la cultura es como una corriente, nos arrastra. ¿Sí? Nos arrastra con ella, y por más que tú luches, por más que tú intentes no ser arrastrado por ella, la cultura nos arrastra. Nuestra idea de bien y mal se ve influenciada por la cultura. Y entonces, ¿cuál es el propósito de estas series? Bueno, ¿dónde estamos equivocados? ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Y entonces de esta sesión en adelante vamos a estar hablando de diferentes cosmovisiones, es decir, la manera en que una persona entiende el mundo y lo que pasa en el mundo. Y vamos a examinar cómo estas ideas se han ido infiltrando en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, las consecuencias que tienen consciente o inconscientemente y qué es lo que la palabra dice al respecto.
Te voy a dar 4 afirmaciones. Todos pueden levantar sus manos, ¿verdad? Si lo que digo es verdad, te pido que levantes tu mano. Si lo que digo es mentira, déjala abajo. Primera afirmación. Los seres vivos necesitan agua para vivir. ¿Verdad o mentira? Ok, puedes bajar tu mano. Afirmación número 2. Soy una persona de estatura promedio. ¿Verdad o mentira? Yo. Mide 1.70. Afirmación número 3. Está haciendo frío en este salón. Afirmación número 4. Un niño pobre que no tiene para comer y decide robar comida para sobrevivir debe ir a la cárcel. ¿Verdad o mentira? Un niño pobre que no tiene para comer, roba comida para sobrevivir, debe ir a la cárcel. ¿Verdad o mentira? No sé si lo notaste, pero conforme avanzábamos, era más difícil definir lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Sí? Un ser vivo necesita agua para sobrevivir. Eso es una verdad que todos afirmamos. ¿Sí? Nadie va a decir que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no tomas agua durante un año? ¿Qué pasa si tienes un árbol, está plantado, y nunca le pones agua? Los seres vivos necesitan agua para vivir. Es un hecho. Cuando te pregunto si mi estatura es una estatura promedio, te queda así como que, pues es que depende. Cuando dices promedio, ¿a qué te refieres? Sí. Ahora, técnicamente sí soy de estatura promedio, pero tu respuesta no está equivocada. ¿Por qué? Bueno, en México la estatura promedio es 1.70, justamente. Pero si estamos hablando de Dinamarca, en Dinamarca la estatura promedio es 1.82. Y entonces, si estuviéramos en México, es una verdad. Pero si estamos en Dinamarca, entonces es mentira. ¿Sí? El tema que queremos tratar en esta sesión es la cosmovisión conocida como relativismo moral. Me voy a referir a relativismo moral simplemente como relativismo, para ahorrar palabras. Y vamos a empezar con la pregunta obvia. ¿Qué es relativismo? ¿Qué es relativismo? El relativismo es la cosmovisión que sostiene que las declaraciones de verdad absoluta aplican solamente a los que las afirman de forma personal. En otras palabras, lo que es correcto para ti no necesariamente es correcto para mí. Lo que es verdad para ti no necesariamente es verdad para mí. El relativismo moral es la cosmovisión que sostiene que las declaraciones de la verdad absoluta aplican solamente a los que las afirman de forma personal. Para el relativista, la verdad no es una. No hay una verdad. Más bien, depende de cada persona. Lo que para mí es verdad puede que para ti no. Lo que para mí es mentira puede que para ti sea verdad. Si dieras esta misma afirmación de un niño pobre que roba comida para sobrevivir, tiene que ir a la cárcel, a un grupo de personas no creyentes, ¿qué crees que dirían? ¿Cuáles serían sus razones? Si lo viéramos desde la perspectiva del niño y del hombre a quien le robó, el niño diría, pues es que soy un niño, soy pobre, tengo hambre, no tengo quien me ayude. ¿Merezco ir a la cárcel? Pues no, es que es inocente, es esto y aquello, ¿no? Pero para la persona que le robaron, tal vez diría, pues me robaron. Es una injusticia. Y la ley dice, cárcel. ¿Sí? Y ahí estamos viendo un ejemplo de relativismo moral. Para el niño, es mentira. Para el señor que le robaron, es verdad. Hay cosas que sin duda alguna son verdaderas.
la primera afirmación es verdadera en absoluto, es algo objetivo, no puedes negarlo, ¿sí? Hay cosas que son verdad, pero que dependen de un estándar. ¿Sí? ¿Es verdad que soy de estatura promedio? Sí, pero depende de un estándar, ¿sí? Otro ejemplo puede ser decir que un carro va muy rápido. Si te digo, un carro va a 150 kilómetros por hora, ¿va muy rápido o va muy lento? Bueno, depende. Si estamos hablando de la callecita de acá afuera, pues sí va muy rápido. Pero si estamos hablando de un carro de Fórmula 1, va bien lento. Bájate y pucha lo mejor, ¿sí? Y entonces, otra vez, eso es un ejemplo de relativismo. Ahora, quiero aclarar, este ejemplo que te pongo en particular de decir, bueno, es que depende de un estándar, eso no es relativismo en el mal sentido. Esa es una buena perspectiva de las cosas, ¿sí? Hay cosas que no tienen un absoluto, sino que dependen de qué perspectiva se vea, ¿no? La idea es esta. Toda verdad depende de un estándar. Toda verdad que afirmemos o neguemos depende de un estándar. Si yo soy una persona alta o chaparra, depende de qué estándar estés midiendo, ¿sí? Si una persona es muy activa o muy energética, depende de un estándar. Si una persona habla mucho o poco, depende de un estándar. Toda verdad depende de un estándar. Para que algo sea relativismo en el mal sentido, se requieren 4 cosas. Se requiere que no haya un estándar. Si no hay un estándar absoluto, entonces es relativo. Depende de cada persona si es verdad o no. Se requiere que no haya forma de conocer el estándar. Tal vez sí hay un estándar, pero no tengo forma de conocerlo. Y entonces depende de mí saber si es verdad o mentira, o decidir si es verdad o mentira. Se requiere que no haya forma de interpretar el estándar. Tal vez hay un estándar, lo puedo conocer, pero no lo entiendo. Y entonces, como no lo entiendo, queda mi criterio. Yo decido si es verdad o mentira. O la cuarta, hay un estándar, pero decido ignorarlo. Hay un estándar y decido simplemente ignorarlo, pasarlo por alto. Ahora, el relativismo problemático se presenta cuando no hay un estándar objetivo de bien y mal que aplique para todas las personas. Y entonces cada uno decide por su cuenta. Espero que hasta este punto me esté siguiendo la idea. El relativismo es una cosmovisión que dice, yo puedo decir que una cosa es verdad y mentira, y tú puedes decir que otra cosa es verdad y mentira, y está bien, no pasa nada. Cada quien tiene su verdad, cada quien vive como quiere, cada quien tiene sus propios valores morales. Yo encarcelaría al niño, yo lo dejaría libre, yo le robaría más al Señor, porque qué injusto que él tenga más. No importa. Ahora, ¿cómo se ve el relativismo? Porque te estoy hablando de un concepto un poco abstracto, ¿no? Pero ¿qué tiene esto que ver con mi día a día? ¿Cómo se ve esto en mi día a día? Te quiero dar algunos ejemplos de esto. La poligamía es considerado como moralmente malo en la cultura occidental, en todo este lado del mundo. Pero hay ciertas culturas y religiones donde la poligamía es una práctica legal y aceptada. De hecho, es una práctica que es recomendada porque preserva a la familia. Y entonces el que un hombre tenga muchas esposas no es mal visto. De hecho, al contrario, es una señal de, bueno, es un hombre que tiene poder, que tiene ganancia, que tiene riqueza, que es próspero. Qué bueno que tiene muchas esposas. Sí. En algunas culturas, cremar a los muertos es una forma de honrarlos. En otras culturas, la forma de honrar a un muerto es comiendo sus restos. Tú y yo decimos, ¿qué? ¿Canibalismo? Y para ti, para mí es como que... Pero una cultura es, se murió fulanito, hay que honrarlo, carnita asada. Sí, entonces como que, ájales. Está extraño, ¿no? Ahora espero que tú no hagas eso. Pero ahí te va. Afirmar como él lo hace, yo también. También es relativismo. ¿Sí? Decir, es que todos lo hacen, entonces yo también puedo. También es relativismo. Es que todos están pasando el amarillo porque el semáforo no dura, yo también. A ella aplica un poquito más, ¿verdad? Es que todos van a 80 aunque dice 60, porque 60 es muy lento, entonces yo también lo hago. Es relativismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás diciendo lo que es verdad o mentira. Ahí dice que 60, yo digo 80.
A mí me funciona mejor 80. Básicamente, cuando ponemos un estándar que se acomode a lo que nosotros queremos, sin causarnos inconveniente o incomodarnos, estamos afirmando relativismo. Cuando nosotros ponemos un estándar que se acomode a lo que queremos, ignorando un estándar que ya está puesto, o diciendo, bueno, es que no hay un bien y mal, no sabemos, entonces yo voy a decidir. Estamos actuando o afirmando relativismo moral. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, tenemos varios problemas, pero creo que lo mejor es comenzar desde lo que la Biblia presenta. Regresa al pasaje de Mateo ahí en tu Biblia y nota lo que está pasando en este pasaje. Lo que vemos en este pasaje es lo que John Piper decía, es la semilla del relativismo moral. Jesús está enseñando, llegan los principales sacerdotes y ancianos y lo confrontan, le dicen, ¿con qué autoridad estás enseñando? En respuesta, Jesús les dice, a ver, bueno, ustedes me están haciendo una pregunta. Es una afirmación lo que me están pidiendo. Y entonces yo les voy a hacer una pregunta de vuelta. ¿Es una pregunta de opción A u opción B? El bautismo de Juan, ¿de dónde provenía? Y empiezan ellos a echar a correr la ardilla, ¿no? Es como que, a ver. Si decimos que viene del cielo, entonces somos hipócritas, porque estamos afirmando que es un bautismo divino, que viene de Dios, y no le creímos. Entonces, si decimos que viene del cielo, estamos diciendo que negamos a Dios. Y por ende somos hipócritas, porque somos escribas, sacerdotes, fariseos, somos los hombres del templo. Entonces, ok, opción A, no me conviene. Opción B, viene de los hombres. Si decimos que viene de los hombres, también somos hipócritas. ¿Por qué? Porque estamos confrontando a Jesús, pero no confrontamos a Juan. Ah, bueno, es porque le tememos a los hombres. Y entonces, en una opción somos hipócritas porque no lo aceptamos, en otra opción somos hipócritas y aparte miedosos. Porque como todos los hombres decían que Juan era el profeta, entonces por miedo no le dijimos nada. Y entonces se quedan. ¿Cómo le puedo hacer para salir de esta situación intacto? ¿Qué puedo hacer para que la respuesta que yo dé no afecte lo que yo quiero que no sea afectado? Y en este caso, ¿qué crees tú que era lo que estaban valorando los hombres en esta ocasión? Los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué crees que estaban valorando? Su estatus. ¿Sí? Para ellos, lo más importante era su estatus. Y entonces la opción A, bueno, afectaba su estatus. La opción B, afectaba su estatus. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Opción C, una nueva verdad. No vamos a decir ni que es de Dios, ni que es del cielo, ni que es de los hombres. Vamos a decir que no sé. No, es que no hicimos nada, Jesús, porque no sabíamos, no estábamos seguros y pues no quisimos actuar sin estar como súper seguros de que sí fuera o no fuera y pues dejamos que pasara. ¿Sí? No sé, no sabemos. Es un misterio. Si es un misterio y como es un misterio, pues Dios plan. Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Como tú no me vas a responder eso, yo no te voy a responder. El problema del relativismo, tal y como lo vemos aquí, es que reemplaza la verdad por la conveniencia. Reemplaza el estándar que está puesto por un estándar que conviene. Y cuando tú y yo practicamos relativismo, consciente o inconscientemente, estamos haciendo justamente lo mismo. Reemplazamos la verdad, el estándar que ha sido puesto, por algo que me conviene a mí, por algo que se me acomoda a lo que yo quiero lograr, por algo que se me acomoda a lo que yo quiero proteger. Para los escribas, la verdad pasó a ser irrelevante. Lo que es verdad solo era una herramienta para lo que les importaba realmente, que era su estatus. Y esto mismo es lo que ocurre con la cultura de hoy en día. En lugar de afirmar una verdad, en lugar de decir esto es verdad y esto es mentira, conforme se van presentando situaciones y conforme va evolucionando la cultura, cada vez la verdad cambia. Cada vez es diferente.
cada vez va siendo moldeada algo que conviene más o que conviene menos. Cambian el estándar según lo que más conviene. Ahora, ¿qué crees que ocurre cuando toda la cultura pone un estándar de bien y mal que ellos mismos crearon? ¿Qué crees que pasa cuando una cultura crea y define esto es bueno y esto es malo? ¿Qué crees que pasa cuando la cultura continuamente va redefiniendo lo que es bueno y lo que es malo? Hace 100 años decíamos que esto era bueno y esto era malo. Pasan 100 años. Bueno, ahora ya no es así. Ahora esto es bueno y esto es malo. En otros 100 años ya tampoco es así. Ahora esto es bueno y esto es malo. En otros 100 años nos regresamos a la primera opción. Y entonces, conforme vamos avanzando en el tiempo y conforme la cultura va cambiando, el estándar va cambiando. Y entonces bien y mal ni siquiera existe. Depende totalmente de lo que digan en ese momento, en ese punto del tiempo. Un autor explicaba, las personas tienden a adaptarse a los comportamientos de quienes les rodean. Si el entorno social cambia, la brújula moral va a cambiar junto con él. Es decir, la idea de si todos lo hacen, yo también puedo hacerlo y no pasa nada, aunque decimos no afirmarlo, si no somos cuidadosos, empezamos a practicarla. Y esto es relativismo. Esto es relativismo. ¿Entiende esto? La cultura pone un estándar de bien y mal y presiona a las personas a acoplarse a ese estándar. Un ejemplo clarísimo de esto es la cultura de la cancelación. Si no te acoplas a lo que yo digo que es bueno y a lo que yo digo que es malo, te borro de mi mundo. Te borro de mi mundo. Y ahora hablamos de una mentalidad así como que de muchas personas, ¿no? De multitud. Pero ¿qué tal tú en tu vida diaria? Cuando estás con una persona que no te cae muy bien, que no estás muy de acuerdo con lo que piensa, con lo que dice, y entonces en tu mente es, bueno, es que esta persona no se acopla a lo que yo creo que es bueno y malo, y entonces te borro de mi mundo. Y ahí está. Es lo mismo. La cultura hace esto de una forma tan sutil que probablemente tú y yo ya nos hayamos acoplado a este estándar de bien y mal. Y entonces aquí hay una pregunta clave para ti. Lo que haces, ¿según qué estándar lo haces? Lo que dices que es bueno o malo, ¿según qué estándar dices que es bueno o malo? Te doy ejemplos. Las series y películas que ves, ¿por qué las ves? ¿Cuál es la línea donde tú determinas es bueno o es malo verlo? En la actualidad yo he notado que las series y películas y contenido que tiene mucha violencia exagerada ha estado en un crecimiento masivo, popular. ¿Sí? Ya cualquier serie que veas, antes era tal vez la sexualidad el tema. Ahora lo popular es violencia. Y violencia exageradísima. Pero ahí vamos tú y yo a ver eso. Oye, ¿y no está mal? No, pues es que todos la ven. No pasa nada. Pero ahí está, relativismo moral. Otro ejemplo es la idea de si no te suma, te resta. Si una persona no está haciendo lo que yo considero bueno hacia mí, es malo. Quítalo. La idea de lo que es amor, a las personas diferentes que les preguntes qué es amor, te van a dar una respuesta diferente. Lo que ellos consideran que es amor. La idea del matrimonio y las relaciones. Hoy en día la idea del matrimonio es una idea que la mayoría de las personas rechazan y huyen de. Las personas dicen el matrimonio solamente es un compromiso innecesario, es un compromiso que solamente te pone cargas, es un pleito legal. No se necesita un matrimonio para amar a alguien. Sí, estaba escuchando o leyendo, no recuerdo, a un famoso que estaba diciendo que tiene una relación con su pareja de como 13 años y él decía, no nos casamos porque no creemos que necesitemos un documento que afirme que nos amamos. Es innecesario.
Y entonces la idea del matrimonio en la actualidad es matrimonio malo, innecesario. El ponerse a uno mismo primero también es una forma de relativismo. El decir, es que yo soy más importante, yo me tengo que priorizar. Es que soy primero yo, mi salud mental, mi paz, mi estabilidad. También es una forma de relativismo. ¿Sí? O simplemente el decir, pues cada quien. Yo creo que todos hemos dicho eso, ¿no? Es como que alguien viene y dice, no, pues yo pienso esto y así, así, así. Y otra persona dice, no, pues que yo creo que sí, así. No, estoy de acuerdo contigo. Y tú en tu postura dices, pues cada quien, ¿sí? Tú crees lo que tú quieras, yo creo lo que yo quiero, y ahí está, ¿no? Si tu verdad te funciona, bien por ti. Si a mí me funciona mi verdad, yo me quedo con la mía. Ahora, todo esto que te digo nos lleva a un punto clave. Un autor secular afirmaba en un ensayo, decía, si no hay un estándar humano común sobre el cual basar un estándar moral universal, se necesita algo más allá de lo humano. ¿Sí? Si no hay un estándar humano sobre el cual podamos decir esto es verdad y esto es mentira, sin duda alguna, sin estarlo moviendo, sin estarlo cambiando, entonces necesitamos algo más allá de lo humano. Si no existe una verdad absoluta, un estándar que aplique a todas las personas sin importar su cultura, su contexto o lo que sientan al respecto, el relativismo es lo único que tiene sentido. El yo definir mi verdad y tú que definas la tuya es lo único que tiene sentido. Pero entonces vamos a la palabra y en la palabra encontramos lo siguiente. En Juan 14:6, versículo que ya conoces, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, sí hay una verdad absoluta. Sí hay un estándar. ¿Y sabes qué es un estándar más allá de lo humano? La palabra misma es esa verdad. La palabra es la que establece el estándar y es lo que cantábamos, ¿sí? Tu palabra es la verdad. El texto de Mateo concluye con esta idea en el versículo 27. Dice, respondieron a Jesús, no lo sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo les diré. Ellos dijeron, no, pues es que es relativo, somos relativistas. ¿Sí? Jesús les dijo, bueno, quédate con tu verdad. No te voy a dar la mía. No te voy a dar la verdad absoluta, la verdad verdadera. ¿Sí? Los hombres responden con una verdad que se ajusta a lo que conviene. Y Jesús responde, bueno, quédate con eso. El relativismo tiene consecuencias. Afirmar el relativismo está diciendo algo de lo que creemos. Y sobre todo está diciendo algo de lo que creemos respecto a Dios. En palabras simples, afirmar el relativismo es negar que hay una verdad absoluta. Practicar el relativismo es negar que hay una verdad absoluta, que hay un estándar que se aplique a todas las cosas. Y entonces quiero presentarte algunas implicaciones y consecuencias del relativismo. Primero, si practicamos el relativismo, estamos afirmando que Dios es intolerante. Cuando yo digo, es que, pues Dios dice así, 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 pero yo creo que, pues es que eso es muy feo, eso es muy malo, eso no está bien, eso es muy cruel, y entonces Dios es intolerante. Es que amor es amor. ¿Sí? Bueno, es que entonces Dios es intolerante. ¿Sí? En algo, me tocó que también he visto muchos de esos que dice que corregir a un niño con vara es una práctica cruel y es abuso. Y entonces la persona dice, bueno, es que pegarle a un niño es malo. Pero Dios dice, si lo corriges con vara no morirá. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Es que Dios es intolerante. Dios es cruel, Dios es malo. Cuando yo practico el relativismo o lo afirmo, yo estoy diciendo, Dios es intolerante. Ejemplos de esto es la idea de perdón, de justicia y de venganza. El decir, me pasó algo y yo voy a cobrar venganza. El decir, una persona se me está queriendo meter, no te dejo.
Una persona viene y me hace algo, me trata mal, yo la trato mal de regreso. Eso también es relativismo. A final de cuentas, hay un estándar. Dios dice, pon la otra mejilla. Pero tú y yo decimos, no, Dios, es que eso está mal. Eso no debería ser así. Si una persona me trata mal, ¿sabes qué voy a hacer yo? Tratarla mal de regreso. Y ahí está. Dios es intolerante. El relativismo cultiva duplicidad. El relativismo es inconsistente. Es imposible vivir consistentemente bajo un estándar que cambia de forma continua. El resultado es una vida continua de hipocresía, donde un día estoy afirmando algo y al siguiente día lo estoy negando. Y el relativismo cultiva duplicidad. El relativismo hace que el lenguaje se convierta en una herramienta utilitaria. Porque si las palabras que decimos no son verdad y simplemente son relativas, entonces cada quien puede interpretarlas como cada quien la quiera interpretar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago yo con las palabras? La uso a mi beneficio. Ya sea tergiversando lo que me dijeron o manipulando a la gente a mi conveniencia. El idioma, el lenguaje fue dado para comunicar la verdad de Dios entre los hombres. Pero si no hay una verdad que comunicar, ¿para qué sirve? Pues para lo que me convenga. Si el relativismo es verdad, la iglesia pierde su propósito. Porque tú y yo nos reunimos los domingos y nos reunimos con nuestros hermanos y nos reunimos en las reuniones de miércoles o de jueves o de viernes y nos reunimos a escuchar la palabra predicada. ¿Por qué te sientas a escuchar la palabra? Bueno, porque hay algo en ti o una de dos. O afirmas que es verdad o estás intrigado por ella. Pero si la palabra no es verdad, pues está chido nuestro club de lectura, ¿no? Venimos todos los domingos, ya llevamos unos años siendo consistentes. El libro que estamos leyendo está muy largo, está un poco difícil, no sé quién lo escogió. Pero la iglesia pierde su propósito. ¿Sí? Ya no tiene sentido venir a predicar la palabra y escuchar la palabra. No tiene sentido. El relativismo disfraza la soberbia con humildad. Cuando yo digo, ¿quién soy yo para afirmar esto? ¿Quién soy yo para decirle a la gente lo que es verdad y lo que es mentira? Déjalos. ¿Quién soy yo para hacer o no hacer? Eso no es humildad. Decir a las personas, no, pues está bien, tú crees lo que tú quieras. Eso no es humildad. Porque humildad es someterte a la autoridad. Y en este caso, si hay un estándar, hay una autoridad. Si una persona está yendo a 100 kilómetros por hora en un lugar que es de 60, y yo le digo, oye, vas muy rápido, ¿eso me hace arrogante? ¿Me hace soberbio? No, al contrario, es que hay un estándar. Y todos deberíamos someternos a ese estándar. Y cuando yo le digo, pues si no te gusta el estándar, tú pon el que tú quieras. Eso es arrogancia. Decirle a una persona que en el mundo de Dios vivimos bajo las reglas de Dios no es arrogancia, es sumisión. Afirmar el relativismo es negar a Dios. Porque si Dios existe, entonces la verdad existe. Pero si la verdad no existe, entonces Dios no existe. Y si yo digo la verdad depende de cada quien, quiere decir que no hay una verdad. Y entonces no hay Dios. No hay Dios. John Piper decía que es peor tomar una postura relativista que simplemente decirle a Dios, no voy a hacer lo que me estás diciendo. Él dice que si participamos de relativismo, estamos participando de traición cósmica. Y por último, el relativismo esclaviza a las personas. Y quiero que me acompañes aquí con tu Biblia. Vamos a 2 de Timoteo 4, versículos 2 al 4. 2 de Timoteo 4, versículos 2 al 4. 2 de Timoteo 4,
versículos 2 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a los engaños. Y ahí está. Las personas no van a tolerar la verdad y entonces van a buscar una verdad para ellas mismas. El relativismo esclaviza a las personas. Ahora tú y yo somos influenciados por la cultura que nos rodea. El estándar moral del mundo se ha infiltrado en nuestra forma de pensar. Lo que llamamos bueno o malo, ¿según qué estándar lo estás llamando bueno o malo? Y la pregunta más importante es, bueno, ¿y qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Una mejor pregunta sería, ¿qué es lo que necesitamos? El problema está en que las personas no conocen la verdad, no conocen a Dios. Crean un estándar para sí mismos, como individuos o como cultura, y viven según ese estándar que crearon para ellos mismos. Ahora, te tengo noticias. Resulta ser que las personas, los humanos, sin importar en qué época del tiempo vivamos, siempre nos parecemos mucho. Hasta parece que todos tenemos la misma enfermedad que hace que actuemos de la misma forma. Sí, muy curioso, no sé si lo has considerado. Pero en la Biblia, cuando vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos justamente con un grupo de personas que estaban haciendo lo mismo. En Jueces 21-25, dice, en esos días no había rey en Israel. ¿Qué hace un rey? Pone un estándar. Pone un estándar porque el rey dice, se va a hacer así, 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 esto es bueno, 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 esto es malo, 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 esto sí, esto no, esto va, esto no va. Así se vive en este reino. Eso es lo que hace un rey, ¿no? Es una autoridad. Establece un estándar. Y luego, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y ahí está. Resulta ser que hace cientos de años estábamos igual que en este momento. Y el problema era el mismo entonces que ahora. No había un rey al cual someternos. Ahora, la inclinación del hombre, tal como lo vemos en Jueces y tal como lo expone Pablo en 1 de Timoteo, es hacia sí mismo. El hombre siempre está inclinado hacia sí mismo, está encorvado hacia sí mismo, hacia lo que le conviene, hacia lo que le agrada, hacia lo que le beneficia, lo que le parece bien ante sus propios ojos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, ahora acompáñame a Juan, capítulo 8, versículo 32. Recuerda esto, el relativismo esclaviza. Y en Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Y qué necesita el mundo? ¿Qué necesita la cultura? Conocer la verdad. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Okay, más específicos, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita el mundo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Desde ahorita te lo digo, lo que necesitas no es expandir tus opciones, no es una mente abierta, no es una cuestión de perspectiva. El relativismo nace de una falta de algo que gobierne sobre todas las culturas y las dirija a todas en su diversidad hacia un mismo objetivo, hacia una misma cosa. No estamos hablando de todos ser iguales, sino de todos buscar lo mismo. Lo que necesitamos es la verdad de la palabra. Es someternos a un estándar que aplique para todas las personas sin importar raza, cultura, género, de dónde viene, en qué tiempo. Necesitamos un estándar objetivo de verdad. Algo extrahumano. Lo que necesitamos es la verdad verdadera
de Dios. Ahora, Dios sabía que nosotros caeríamos en estos engaños y sabía que necesitábamos la verdad para que fuera expuesta ante nosotros para ser libres. Dios vio nuestra situación, Dios vio al pueblo de Israel sin rey, haciendo lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Porque Él dijo, la verdad es inalcanzable para los hombres, pero los hombres son alcanzables para mí. Y entonces Dios envía a su Hijo para dar a conocer la verdad. Y su Hijo viene y habla la palabra de Dios. Nos da a conocer la verdad. Jesús viene y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy lo que necesitas. Yo soy lo que necesitas. Examina tu vida, examina tu forma de pensar, examina tu forma de actuar, examina tu mentalidad, examina lo que determinas como bueno o malo. Y pregúntate de una forma muy seria, ¿cuál es tu estándar? ¿Por qué dices que eso es bueno o malo? ¿Porque el mundo lo dice? ¿Porque todos lo aceptan culturalmente? ¿Porque la mayoría está de acuerdo? ¿Porque nadie te dice nada al respecto? ¿Porque te animan a hacerlo? Porque déjame te digo que eso no implica que sea bueno o malo. Que la gente te esté apoyando, que la gente esté diciendo sí, hazlo, que la gente esté diciendo está bien que lo hagas, me parece bien, no significa que sea correcto. No significa que sea correcto. La palabra es clara y la palabra ha llamado a lo bueno, bueno y lo malo, malo. Desde el jardín, Dios llama a las cosas buenas. Dios ha llamado lo que es bueno, bueno. Dios ha establecido un estándar. Y aquí no se trata de si funciona para ti. Porque en el mundo de Dios vivimos bajo las reglas de Dios. Y entonces lo que tú y yo necesitamos no es un nuevo estándar. Es el estándar que ha estado desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la creación. Lo que tú y yo necesitamos es el estándar de la palabra de Dios. La verdad nos hace libres, nos permite vivir de manera congruente, pero sobre todo la verdad nos hace humanos, porque fuimos creados para vivir en verdad. Y cuando no estamos viviendo en verdad, estamos siendo subhumanos, humanos viviendo de una forma que no fueron creados para vivir. Es lo equivalente a tener un pájaro que debe estar en la sabana, ¿sí? Y tener una pequeña jaulita aquí. Eso no es vida. No fue creado para eso. Tú y yo no fuimos creados para ser esclavos. No fuimos creados para vivir en engaños. Fuimos creados para vivir en la verdad de la palabra. Para eso fuimos creados. Y entonces la verdad nos hace libres. Mi invitación para ti es doble. Primero es, si eres creyente, examina tu forma de andar, examina tu forma de vivir, examina lo que piensas, examina lo que llamas bueno o malo. Presta atención a lo que está pasando a tu alrededor. Y arrepiéntete de lo que has fallado, arrepiéntete de haber negado a Dios, arrepiéntete de haberlo traicionado. Y regresa a Él. Y si no eres creyente, te dejo con esta pregunta. ¿No estás cansado? ¿No estás cansado de no saber qué es bueno y qué es malo? ¿No estás cansado de que el mundo diga esto es bueno, esto es malo? Y simplemente andar arrastrado por una corriente. Lo que tú necesitas es un estándar de verdad. Y la palabra viene y te ofrece eso. La verdad nos hace libres. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Porque es buena en gran manera, Padre. Porque ahí encontramos lo que tú llamas bueno y lo que tú llamas malo. Porque ahí vemos tu bondad en su máxima expresión, Señor. Porque ahí vemos cómo tú desde el inicio has creado el mundo, has establecido un estándar, Señor. Porque nos has dado a conocer la verdad por medio de tu palabra, Señor. Porque te has dado a conocer por medio de tu Hijo que ha venido a este mundo
y nos ha dado a conocer a Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos definido lo que es bueno o malo según lo que nos parece a nosotros, de acuerdo a nuestros ojos, Señor. Pero tú ya has definido lo que es bueno y malo. Perdónanos por cuanto hemos pecado contra ti, porque te hemos negado, porque hemos dicho que eres intolerante, porque hemos rechazado la verdad para hacer lo que queremos, Padre. Y ayúdanos a vivir en integridad, Señor. A regresar de continuo a la palabra y que cada decisión, cada idea, cada mentalidad, cada vez que no estemos seguros de si es bueno o es malo, regresemos a la palabra y sea nuestro filtro. Ayúdanos a vivir como tú nos has creado para vivir, en la libertad de la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.